La casa estaba extrañamente vacía esa noche. Carlos, mi esposo, estaba fuera por trabajo, como tantas otras veces. Ya estaba acostumbrada a esa soledad, pero esta vez, algo se sentía diferente. Quizá fuera el hecho de que David, mi hijastro, se había quedado en casa. No lo veía muy a menudo, ya que acaba de regresar de la universidad, pero la presencia de alguien más, alguien con su propia vida, me hacía sentir un vacío que no lograba explicar del todo. Después de un largo día, decidí hacer algo por mí misma, una pequeña escapatoria para llenar ese vacío que crecía dentro de mí. Tomé una copa de vino tinto, el más oscuro que encontré en la nevera, y me acomodé en el sofá. Encendí la televisión, subí el volumen y dejé que el ruido envolviera la habitación. Solo quería desconectarme, llenar mi mente con algo que no fuera el eco de mis pensamientos solitarios. Estaba sola en casa, o eso creía, y por un momento, me sentí aliviada. El vino me dio calor, y la pantalla parpadeante de la televisión me ayudó a no pensar. La paz de la casa me envolvió, aunque sabía que esa calma era solo temporal. Pero no importaba. No podía pensar en eso ahora. Fue entonces cuando la puerta de entrada se abrió sin previo aviso. Al principio no lo noté, ni me preocupé por ello. Mi mente seguía en otro lugar. No fue hasta que una figura apareció detrás de mí, rompiendo mi concentración, que me di cuenta de que David había regresado sin que yo lo supiera. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Los dos nos quedamos quietos, mirando al otro en silencio. Sus ojos se fijaron en mí con una mezcla de curiosidad y sorpresa, mientras los míos, probablemente llenos de vergüenza, no sabían a dónde mirar. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Apreté el vaso de vino en mis manos, y un nudo se formó en mi garganta. Lo siento, murmuró mi voz, aunque no estaba segura de que estaba pidiendo disculpas. Pensé que estaba sola, logré decir, pero mis palabras sonaron vacías, como si no pudiera creérmelas ni yo misma. Mi respiración era irregular, y el malestar me envolvió aún más al darme cuenta de que había sido sorprendida en un momento vulnerable. David, después de lo que pareció una eternidad de silencio, finalmente rompió la tensión con una sonrisa algo extraña, casi fría. «Está bien», dijo en voz baja, sin perder esa expresión distante. «Todos lidiamos con la soledad a nuestra manera, ¿no?» Sus palabras me dejaron perpleja. No entendía bien lo que quería decir con eso. ¿Acaso había algo más en su tono? ¿Era solo compasión o había algo más profundo detrás de sus palabras? Su mirada parecía penetrante, como si estuviera buscando algo en mí, algo que no podía identificar. Por alguna razón, me sentía aún más incómoda. Me quedé allí, sin saber qué hacer ni qué decir. No podía mirar sus ojos, por lo que dejé que mi mirada cayera al suelo. Él también se apartó lentamente, rompiendo el contacto visual, y dijo, sin mucha emoción, «Solo vine a recoger algo». «Pero tal vez más tarde». Su frase quedó en el aire, sin un final claro. No pude evitar preguntarme qué quería decir con «tal vez más tarde». Pero antes de que pudiera hacer alguna otra pregunta, David se dio media vuelta y salió de la habitación con pasos decididos. Esa noche, después de que se fue, me senté en el sofá nuevamente, sin saber si realmente estaba descansando o si mi mente seguía dando vueltas a todo lo que acababa de suceder. Un vacío se apoderó de mí, pero no podía identificar su origen. ¿Era miedo? ¿Era deseo? La confusión me invadió de manera desconcertante. Todo parecía fuera de lugar, como si el universo hubiera decidido torcer las cosas solo para ponerme en esta situación incómoda. Al día siguiente, la mañana no trajo alivio. De hecho, la tensión en el aire era aún más densa. Preparaba el desayuno, pero todo en la casa, hasta el sonido de la tetera hirviendo, parecía diferente. El espacio parecía más pequeño de lo que realmente era. Cuando David entró a la cocina, noté que su mirada seguía siendo intensa, pero esta vez algo más tranquilo. Con un pequeño gesto,
Comenzó a preparar la mesa sin decir una palabra. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. No quise hacerte sentir incómoda anoche, dijo en voz baja, mientras colocaba las tazas. Entré sin pensar. Mi mente estaba en otro lugar. Terminé de cortar con Berry, por eso estaba tan distraído. Las palabras de Berry llegaron como un golpe. No estaba segura de cómo responder, así que solo murmuré, lo entiendo, David. No te preocupes. Es solo que, a veces, cuando estoy sola, me desordeno un poco. Mi voz salió temblorosa, pero sentí que él me entendía, aunque algo en su mirada me decía que no era solo comprensión. Había una carga en sus ojos que no podía desentrañar. Aunque intenté mantener la calma, sabía que nada sería igual después de esa noche. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Nadie de los dos dijo mucho más, pero el aire seguía pesado. Algo se había roto entre nosotros, aunque ni él ni yo lo mencionamos. La tensión permaneció, como una nube flotando por encima. El resto del día transcurrió de forma extraña. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en las palabras no dichas, en las miradas que nos habíamos cruzado. Lo que había sido una noche común, casi trivial, había cobrado un peso distinto. Me sentía en una encrucijada, incapaz de avanzar ni de retroceder. Por la tarde, decidí quedarme sola en la habitación. Necesitaba desconectar, pero no podía dejar de pensar en David. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? ¿Qué significaban esos momentos en los que nuestras miradas se cruzaban? Necesitaba respuestas, pero sabía que no podía pedirlas, no aún. Algo me decía que cualquier cosa que dijera podría hacer las cosas aún más complicadas. Entonces, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. David apareció en el umbral, con esa misma mirada intensa, pero esta vez, algo en su expresión me hizo sentir que algo había cambiado. ¿Qué estaba buscando? Debes estar pasando por un momento difícil, dijo, su voz más suave que de costumbre. Sé que no es fácil estar solo todo el tiempo. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Era compasión o algo más? No estaba segura, pero la mirada que me dedicó me dijo que no estaba aquí solo para hablar de soledad. Sí, ha sido difícil, logré susurrar, aunque no estaba hablando solo de la soledad. Había algo más. Algo que no podía admitir ni siquiera ante mí misma. David permaneció en silencio por un momento, luego dio un paso más hacia mí. Lo entiendo, dijo, su tono más cercano. No quiero que estés sola. No quiero que enfrentes esto sola. Mis ojos se encontraron con los suyos, y aunque no dije nada, su presencia llenó la habitación de una manera que me desbordó. Algo dentro de mí despertó, pero no sabía qué hacer con ese sentimiento. El día siguiente pasó como si el tiempo se hubiera estancado en una sensación de extraña quietud. Después de la conversación con David, algo se había quebrado dentro de mí, pero no era algo que pudiera explicar en palabras. No era solo que su cercanía me afectara, sino que algo más estaba ocurriendo, algo que no lograba identificar con claridad. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una presión en el aire, una carga invisible que parecía rodearnos. Carlos regresó tarde esa noche, como siempre. Lo recibí con una sonrisa cansada, aunque sentía que no podía compartir lo que realmente estaba pasando en mi mente. Cuando me preguntó cómo había estado el día, simplemente le dije que todo había ido bien, como si nada hubiera cambiado. Él no sospechó nada, y tal vez no debía haberme sorprendido. Después de todo, nuestros días juntos se volvían cada vez más rutinarios. No había espacio para las palabras no dichas. Esa noche, en lugar de dormir, me quedé mirando el techo, sumida en un mar de pensamientos. Las palabras de David seguían resonando en mi mente. No quiero que estés sola. Algo en esas palabras me inquietaba, pero a la vez me daban una sensación de consuelo, aunque no sabía qué esperar de esa cercanía. Al día siguiente, cuando me levanté,
ya no podía negar lo que sentía. Algo había cambiado en mí, y era más grande de lo que me atrevía a admitir. Sentía una atracción hacia él, una atracción que no debería estar ahí, que no tenía cabida en la dinámica que compartíamos como familia. Me sentía avergonzada de solo pensarlo, pero era imposible ignorarlo. La mañana transcurrió en silencio. Carlos había salido temprano para una reunión de trabajo, y David y yo estábamos en casa. No nos habíamos hablado mucho desde la noche anterior, pero la tensión seguía presente, como si ambas partes de la conversación que habíamos tenido estuvieran colgando en el aire sin resolución. A media mañana, cuando pasé por el pasillo, me encontré con David en la cocina. Estaba de espaldas a mí, preparando algo de desayuno, pero su postura era diferente. Estaba más relajado, como si hubiera dejado caer una barrera invisible que había mantenido entre nosotros durante días. «Buenos días», le dije en voz baja, casi temerosa de lo que pudiera venir a continuación. Mi corazón latía con fuerza, y una extraña sensación de nerviosismo me invadió. No podía evitarlo, mis emociones estaban fuera de control. David se volvió hacia mí y me dedicó una sonrisa tranquila. «Buenos días», respondió, su tono suave. «¿Cómo has estado?» La forma en que pronunció esas palabras me hizo pensar que estaba buscando algo más que una simple respuesta. Lo sabía, y él también lo sabía. El ambiente entre nosotros era diferente. No había necesidad de decirlo en voz alta, pero lo sentía en cada palabra que compartíamos. Algo se había transformado, algo que no podía deshacerme tan fácilmente. Me acerqué a la mesa, tomé una taza de café y me senté frente a él, observando sus movimientos sin querer parecer obvia. A pesar de mi esfuerzo por parecer tranquila, sabía que algo dentro de mí estaba cambiando rápidamente. Era imposible ignorarlo, pero tampoco quería hablar de ello. No quería que mis palabras pudieran romper ese delicado equilibrio que, aunque incómodo, me daba una sensación de seguridad. David se sentó frente a mí con una expresión pensativa. Al principio, no dijo nada. Los dos simplemente nos miramos, sin saber exactamente qué esperar del otro. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Sé que esto es raro», dijo, mirando fijamente a sus manos. «Pero, no puedo dejar de pensar en lo que está pasando. En lo que está cambiando entre nosotros». Mis ojos se abrieron ligeramente al escuchar sus palabras. No sabía cómo responder, ni siquiera sabía si debía responder. La confusión me invadió, pero lo peor de todo era que una parte de mí deseaba que esas palabras fueran ciertas, que él también estuviera sintiendo lo mismo que yo. «David», comencé, mi voz temblando ligeramente, «no sé si esto es algo que deberíamos seguir explorando. No puedo ignorar lo que está pasando, pero tampoco sé si es lo correcto». Él me miró a los ojos, y pude ver una mezcla de frustración y algo más en su mirada, algo que no entendía del todo. «Entiendo lo que estás diciendo», dijo, bajando la mirada. «Pero a veces, lo que sentimos no siempre sigue las reglas». Esas palabras me golpearon como un trueno, dejándome sin aliento. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso no pensaba en las consecuencias de lo que estaba proponiendo? Era como si todo lo que había creído sobre los límites y las reglas se estuviera desmoronando frente a mis ojos. Sin embargo, por alguna razón, no pude apartarme. Algo dentro de mí me decía que no podía ignorar lo que sentía. No podía negar lo que estaba pasando, aunque el peso de la culpa comenzaba a caer sobre mis hombros. David se levantó de la mesa y dio unos pasos hacia la ventana. «No quiero presionarte», dijo en voz baja, como si las palabras le costaran. «Solo quiero que sepas que no me arrepiento de lo que siento». Un silencio pesado se instaló entre nosotros, y aunque intenté encontrar una respuesta, no la encontraba. ¿Debería alejarme? ¿Debería poner fin a esta conversación antes de que se hiciera más difícil de manejar? Finalmente, me levanté y me acerqué a él. Sin saber bien qué me impulsaba, tomé su mano con suavidad. «No sé qué va a pasar, David», susurré,
sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos. Pero si seguimos adelante, no sé qué consecuencias traerá. Él me miró, y por un momento, parecía como si estuviera buscando las palabras correctas, las palabras que pudieran salvarnos de la situación en la que nos encontrábamos. Pero no dijo nada. Solo apretó mi mano con suavidad. Lo sé, respondió al final. Pero, a veces, solo tenemos que ver a dónde nos lleva el camino. La incertidumbre colgaba en el aire, y aunque no podía decir si lo que estábamos haciendo era correcto, algo en el fondo de mi corazón me decía que no podía dar marcha atrás.